La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Descubrir es una oportunidad que nos da el Señor para acercarnos a la palabra y en ella encontrarnos con un mensaje que venga a fortalecer, a animar nuestra vida. Hoy me voy a centrar en el tema de la fe y quiero manifestarle a usted que hay aspectos fundamentales para reafirmar, para renovar la fe. Y de eso le voy a hablar hoy en día. Qué bueno que usted es parte de este programa Descubrir. Le animo a ser una persona perseverante, a vivir su fe en comunidad, a vivir los sacramentos de manera intensa, de forma abierta, plena, para que la gracia de Dios le inunde aún más. No se conforme solo con ver o escuchar reflexiones como estas. Hay que vivir la fe en comunidad. San Pablo es un hombre que vive a profundidad el tema de la fe. Y en la carta a los Romanos, el capítulo 1, el versículo 17, Pablo deja establecido ese principio de la fe. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: esta buena noticia nos manifiesta la justicia de Dios, que libera exclusivamente por la fe. Según aquel texto, el justo vivirá por la fe. Pablo nos revela algo. Este versículo en 3 secciones. En primer lugar, esta buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Dios te ama. La buena noticia es que Dios ha entregado a su Hijo Jesucristo por ti. La buena noticia es que Jesús no viene a condenar a nadie sino a salvar. La buena noticia es que el Señor nos da la iglesia para vivir nuestra comunión más profunda y aspirar a una fe más adulta a través de ella. Segundo, algo maravilloso, que la fe, la justicia de Dios viene a liberarnos del pecado, a liberarnos de la muerte, a liberarnos del infierno, a liberarnos de la condenación. El Señor nos quiere liberar a cada uno de nosotros, a tu matrimonio, tu familia, a la sociedad, tu vida, la mía. Y tercero, el principio básico, que todo cristiano tiene que aprender esto, a vivir por la fe. A vivir por la fe. Tener esa convicción profunda que el Señor está conmigo, y si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? A tener esa convicción profunda de que el Señor nos acompaña, que el Señor está presente en nuestra vida. Mi amigo, mi amiga, el justo vivirá por la fe implica evaluar cómo estamos viviendo nosotros desde la fe, cómo estoy alimentando mi fe, cómo estoy transmitiendo mi fe, cómo estoy cultivando mi fe, cómo estoy yo acrecentando mi fe. Por eso es hermoso ver cómo el Señor nos da estos momentos de reflexión para poder interiorizar. Mira, una cosa es decir, yo soy católico a mi manera, yo voy a la iglesia cuando me nace, de vez en cuando, pero cuando tú te encuentras o has tenido un encuentro con Cristo, surge esa hambre, esa sed de conocer más del Señor, de adentrarte a una vida más profunda, más íntima. Y es ahí donde surge el sentido de la vida eclesial, porque la iglesia es madre y maestra. Madre porque me da la vida en Cristo, maestra porque me educa a vivir en esa vida en Cristo. Por eso voy a hablar de algunos principios, de algunos elementos fundamentales para reafirmar, para renovar nuestra fe. Creo que lo primero que tenemos que aprender a entender es que tenemos que aprender a vivir con Jesús. Aprender a vivir con Jesús es entablar una relación continua, una relación diaria, una relación de manera constante, no cada 7 días, no una vez a la semana,
sino una relación donde se va suscitando como vivir una amistad, vivir esa amistad con Jesucristo, donde me relaciono todos los días a través de su palabra, a través de la oración. Entonces, incluyo a Jesús en mi vida, vivir con Él cada momento del día, cada instante. Vivir con Él es estar conectados, por decir así, permanentemente. Vivir con Él le voy a poner un ejemplo simple, hoy con el mundo de la tecnología. ¿Se ha fijado que usted tiene internet en su casa quizás, pero hay alguna zona de la casa donde no le agarra muy bien el internet y tiene que buscar estar cerca del router? Entonces, en la medida que yo vivo con Jesús, estoy cerca de Él, la señal de Él yo la capto mucho mejor, mucho mayor. Entonces le da un sentido a mi vida totalmente diferente. Yo creo que lo primero es aprender a entender que la fe en Cristo es la raíz de la vida espiritual. Es la fuente de vida de todo cristiano. Y tengo que aprender entonces a vivir con Él, a compartir mi vida, a tener una relación cada vez más profunda, una manera más constante, una experiencia de Dios más íntima, un corazón más sensible. Vivir con Él. Ahora, creo que el segundo elemento que nos ayuda mucho a reafirmar, a renovar nuestra vida de fe, es vivir como Él. ¿Qué significa esto? Esa palabra, sígueme, que Jesús le ha dicho a los discípulos, indica el camino de vivir como Él, dejarme configurar por Él, dejarme configurar por la acción del Espíritu Santo, que mi vida vaya siendo más cristiana cada día, que vaya revelando más el amor de Dios, que mi corazón se vuelva un corazón más misericordioso, que no alimente el mundo de las emociones como la emoción de la tristeza, la ira, sino que me vuelva una persona de paz, una persona de esperanza, una persona alegre. Vivir como Él implica saber entender que Jesucristo dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar la cabeza. Vivir como Él es asumir el estilo de vida de Jesús, un estilo de vida en libertad, un estilo de vida humilde, un estilo de vida lleno de compasión, de misericordia, un estilo de vida donde no excluyó a nadie, un estilo de vida donde generó armonía, donde promovía siempre esas relaciones interpersonales sanas. Vivir como Él, es que tiene que ser ese propósito. Y le podíamos decir, Señor, enséñame a vivir como tú has vivido. Quiero vivir como tú has vivido. Quiero caminar como tú has caminado. Quiero amar como tú has amado. Quiero perdonar como tú has perdonado. Quiero servir como tú has servido. Vivir como Él. Lo primero es vivir con Él. Segundo, vivir como Él. Tercero, unirnos en Él. Unirnos en Él implica vivir nuestra vida de fe en comunidad. Hoy en día me da la impresión de que hay muchos católicos que todavía no logran asimilar el sentido verdadero de una vida eclesial. A personas que dicen, no, yo leo la Biblia en mi casa, yo solo quiero leer la Biblia de la primera página a la última, y yo siempre le digo, necesitan de la iglesia. La mejor manera de aprender a leer la Biblia es en comunidad. Es en comunidad. Porque la Santa Madre Iglesia nos da el discernimiento ante aquellos textos oscuros que no podemos lograr interpretar. Entonces, unirnos en Él es tomar aquel texto lindísimo de San Mateo cuando dice Jesucristo, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Unirnos en Él implica una fe compartiéndola, una fe proyectándola en comunidad, Y cuando hablo de comunidad no me refiero únicamente a la Eucaristía del día domingo. Me refiero a esa comunidad que caminamos juntos,
a esa comunidad que nos vamos animando, que nos vamos conociendo. Me gocé el otro día, lo voy a decir así, que llevaba a dejar, era el día que pasaba el tren del aseo, ahí por la colonia, entonces yo salí a dejar la basura y hay una parte que unos vecinos han puesto, una cerámica lisa que es más para interior que para exterior, y me he pegado un platanazo, me he caído, ¿verdad? Me he golpeado la pierna y un poco molesto, ¿no? Y cuando regresaba, una señora, me encuentro con ella y me dice: ay, hermano, gracias por el mensaje de anoche. Qué difícil es caminar en comunidad. He comprendido a través del mensaje de anoche que yo tengo que amar a mis hermanos. O sea, ahí se me olvidó el dolor y le dije: Señor, gracias. Y eso es lo lindo. Lo lindo es tomar conciencia que tenemos que llevar una vida con Jesucristo, no aislado de la iglesia, no viviéndola a mi manera, sino una vida con Jesucristo, unidos a Él, unidos en Él a través de la iglesia. Por eso el Señor nos da la gracia de las comunidades eclesiales de base, los pequeños círculos bíblicos, llámele usted movimientos apostólicos, pero integrados a la vida de fe eclesial, unidos en Él, aprendemos a amar, aprendemos a perdonar, aprendemos a servir. Pero no basta con estar unidos en Él, no basta con vivir como Él, no basta vivir con Él, también tenemos que ir con Él. ¿Qué significa esto de ir con Él? Ir con Él es tener una conciencia misionera, es tener una conciencia que el mundo de hoy, la persona de hoy, el matrimonio de hoy, la familia de hoy, la sociedad de hoy, necesita a Jesucristo. Y nosotros estamos llamados, nuestra vida está llamada a ser como un espejo que refleje la vida de Dios en nosotros, que refleje a los demás cómo el Señor mora en nosotros, cómo Él va actuando, cómo Él se va mostrando. Por eso, ir con Él es tener esa conciencia misionera, que mi lugar de misión es mi familia, es mi vecindario, es mi trabajo, es donde yo esté, no importa, mi lugar de misión es ese. Por lo tanto, debo de tener siempre esa conciencia de que somos colaboradores de Jesucristo, somos ayudantes del Señor, en otras palabras, somos apóstoles. Apóstoles. Ir con Él parte de un principio. Primero estamos llamados a vivir como discípulos para luego vivir como apóstoles. Por ejemplo, el vivir con Él, el vivir como Él, el unirnos a Él, implica la vocación del discípulo. El que ha sido llamado, el que está con el Señor, el que aprende a estar con Él, a escucharle, a entablar una relación con Él, una comunión más profunda, a alimentar desde su espiritualidad, a fortalecerse para luego ir con Él. Ir con Él, el sentido de que soy enviado a ser testigo de Cristo en el mundo, soy enviado a dar testimonio especialmente en mi familia, ante mis compañeros de trabajo o en cualquier organización donde esté, soy llamado a ser testigo de Cristo. Ir con Él implica también caminar en la dirección que Él nos envía a recorrer. Ir con Él implica docilidad, implica entender que la acción del Espíritu Santo sobrepasa nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y nuestras capacidades. Ir con Él significa tener apertura mayor siendo dóciles, como la Virgen María. La Virgen María no estudió teología. La Virgen María se abandonó en las manos del Señor. Hágase en mí según tu palabra. He aquí la servidora del Señor. Y se pone en camino hacia donde su prima Isabel. Pues ese ir con Él es esto. Imitar a la Virgen. Ir con Jesús. Presentar a Jesús. Hacer presente a Cristo.
Ir con Él implica vencer las barreras del miedo, de la inseguridad, que a veces se anteponen para vivir plenamente nuestra vocación cristiana. Y por último, el último elemento que considero importante para reafirmar, para renovar la fe en cada uno de nosotros, es dar la vida con Él y como Él. Aprender a dar la vida con Él y como Él. O sea, nosotros hemos sido enviados a evangelizar y eso implica gastarnos y desgastarnos. Eso implica la capacidad de renunciar a nuestro proyecto de vida para que se haga en ti y en mí el proyecto de Dios. Eso implica entonces tener la capacidad de morir a nosotros mismos. Esa frase paulina, ¿no? Cuando San Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aprender a dar la vida con Él es salir de nuestra zona de confort. Aprender a dar la vida con Él y como Él significa a morir a nosotros mismos. Ir a donde Él quiera que vayamos. Hacer lo que Él quiera que hagamos. Decir lo que Él quiera que digamos. Entonces, dar la vida es como un cirio. El tiempo de Pascua, por ejemplo, se enciende el cirio en la vigilia pascual. Y en cada encuentro litúrgico, en cada momento litúrgico, ese cirio está encendido. ¿Y qué significa esto? Que el cirio se va gastando, va muriendo a sí mismo para iluminar a los demás. Eso es dar la vida. Eso es dar la vida. No es cuidar la vida, no, es gastar la vida. San Pablo dirá que hay que gastarse y desgastarse por el Evangelio. Eso es dar la vida con Él y como Él. Mucha gente da la vida por un partido político, da la vida por una ideología, da la vida por un equipo deportivo, da la vida por el trabajo. Pero aquí, si quieres tú vivir plenamente tu vocación cristiana, tienes que aprender a dar la vida con Él y como Él. ¿Y cómo la dio Jesús? Consagrándose, muriendo a sí mismo. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, sino que se haga tu voluntad. Dar la vida con Él y como Él es buscar siempre vivir en la voluntad del Señor. Y eso implica madurez espiritual. Eso implica dejar que el Espíritu Santo nos desprograme para que la gracia de su amor infinito nos vaya alimentando, inspirando, animando, renovando en nuestro camino de fe. Por eso, estos aspectos que comparto contigo en este momento, sería bueno que lo reflexionaras, sería bueno que hicieras un alto y meditaras para que te dieras cuenta cómo vives tú la relación con el Señor, cómo vives tú como Él, en qué aspectos te hace falta todavía asumir el estilo de vida de Jesucristo, en qué forma estás viviendo como Él tu vida, cómo te has unido en Él, cómo, qué tan fraterno eres, qué tan consciente eres del valor de la comunidad donde el Señor te ha dado. ¿Qué tan consciente estás de pertenecer a la iglesia? ¿Qué tan consciente estás de vivir tu fe católica sin ambigüedades, sino con entereza, sin una vida doble? ¿Cómo estás viviendo ese ir con Él? ¿Realmente das testimonio? ¿Realmente tu trabajo revela tu fe? ¿Realmente la manera como tú te conduces revela que el Señor está morando en ti? Ir con Él implica ser anunciadores. ¿Cómo estás dando la vida? ¿Estás dando la vida con Él y como Él? ¿O te quedas ahí como expectante? Es ver a los demás comprometerse, tú evades responsabilidades, tú dices que no estoy preparado. Así no se puede reafirmar ni renovar la fe. Por eso el tema de la fe es tan amplio, tan profundo, que yo te recomiendo ponerte a leer, por ejemplo, el catecismo de nuestra iglesia en relación a la virtud de la fe. Y ahí vas a ir ahondando un poco más sobre esto que te propongo hoy.
¿Por qué? Porque cada uno de nosotros necesitamos saber entender que el justo vivirá por la fe. Pero la fe nos exige estudio. La fe implica asumirla valientemente. La fe nos exige a cada uno de nosotros saber dar razón de ella, especialmente en este tiempo. La fe nos promueve a ser perseverantes, a caminar en medio de la realidad que te toca vivir hoy en día, a ser perseverante. La fe requiere de una vida de oración, de una vida de conocimiento de la palabra, de una vida sacramental, de una vida comunitaria. La fe no surge porque simplemente se me es dada por Dios y ya estuvo, y a Él le toca entonces mantener la fe en mí, que ha depositado en mí. No, a mí me toca. La fe me exige a mí la responsabilidad de pasar de una fe infantil a una fe adulta, de la inmadurez a la madurez. Y el camino de la fe se recorre en comunidad. En comunidad. No te quedes con simplemente el domingo. Ve a tu parroquia, pide información sobre los movimientos apostólicos, las diversas experiencias pastorales que hay en tu parroquia. Intégrate a tu parroquia. Porque si no lo hacemos, nuestra fe se va a marchitar. Nuestra fe la podemos perder. El justo vivirá por la fe. Así que, queridos hermanos y hermanas, he compartido esta reflexión con ustedes para que sirva de fuente de inspiración para reafirmar y renovar la fe. Que el Señor les bendiga, el Señor nos inspire y nos renueve. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.